Mi nombre es César Calderón Luque. ¿Cuándo empieza mi amor por los caballos? En realidad, no sé en qué momento me quedé impactado, magnetizado con los caballos. Lo que sí tengo claro que es genético. Lo que sí tengo claro eso, que es genético. Porque yo vengo asistiendo a las carreras de caballos desde que era muy niño, de la mano de mi papá, allá en el hipódromo Santa Cecilia. Yo habré tenido 3 años, y a esa edad de los 3 a 4 años, uno ya empieza a tener visión de las cosas, ya empieza a tener memoria retentiva. Y yo me recuerdo que mi papá tenía un carrito Morris, un blanco, y siempre iba al hipódromo, siempre me llevaba. Más allá de eso, mis abuelos, por parte de mi papá, siempre estuvieron relacionados con la hípica, siempre. Entonces, desde ahí yo estoy conectado con la hípica. A ver, tengo varias, pero para mí siempre era que si yo no estudiaba las tablas, mi mamá no me dejaba ir a las carreras. Entonces mi mamá me decía, Pelusa, si no estudias, no vas al hipódromo. Mi papá ya era domingo y ya a eso de las 11, que tengo clarito aquí la idea, yo ya estaba desesperado, porque ese día del domingo yo creo que le pasa a todos los hípicos, que ya nos levantamos como un domingo mágico. Ya sabemos que tenemos que a cierta hora alistarnos para ir a las carreras de caballo. Y más aún pues cuando le corría a mi papá los caballos, ¿no? En ese tiempo tenía Pinocho, tenía Lobo Gris, y para mí era lo máximo ir el domingo de carreras al hipódromo Santa Cecilia. Entonces, si no estudiaba las tablas, yo no iba. Así de tajante. Si yo no iba, yo pasaba mal todo el día de la semana. Todo el día mal pasaba, porque ese día yo creo que yo me perdía lo mejor. Los domingos, por lo general, en la casa hacíamos ceviche, comida rápida. Ya estábamos en el hipódromo casi toda la familia, porque eso es el hipódromo, familia. Se reúne la familia. Entonces íbamos mi papá, mi mamá, yo era el mayor y íbamos. Siempre pues motivados porque corrían los caballos de mi papá, montaban mis tíos y era una fiesta. Eso era asistir al hipódromo, una fiesta dominical. A lo largo de todas estas entrevistas, de muchos de los propietarios de caballos que han desfilado mucho por el programa de las cápsulas, el común denominador dice que cuando eran niños hacían carreras. Tanto recuerdo que Javico Jairala, en una entrevista, en una cápsula, lo indicaba también. Y eso lo viví yo. Y lo vivimos con un montón de niños. Entonces llegaba la primera carrera, uno se sentaba en la mesa y después al rato ya bajábamos. Y nos asemejábamos como los caballos, nos poníamos los nombres de los caballos, cogíamos esas peregrinas, esas ramitas y a darnos palo como huasca. Eso era casi toda la tarde, salvo que en un momento corría el caballo y mi papá me llevaba al pado a ver ensillar al caballo y luego pues veíamos la carrera y después otra vez ya éramos la muchachada. Yo no he concebido en mi vida sin hípica, sin caballos, porque es un estilo de vida, es una forma de vida. Y yo creo que a todos, muchos los hípicos, nos ha marcado esto. Después que fui adolescente, seguí asistiendo al hipódromo. Después que fui creciendo más, ya me fui haciendo joven, ya fui viendo la hípica de otra manera. Después ya tú ves que la hípica es trabajo, es una industria, pero siempre está de por medio el amor a los caballos. Ya después uno fue estudiando, fue cambiando las cosas, pero siempre metido en la hípica. Yo me empiezo a considerar hípico desde toda la vida, desde que ya tengo uso de razón, desde que tenía 5 o 4 años, desde que yo iba
y me tomaba fotos con los caballos, de que yo sobaba los caballos. Me hacían montar en los caballos. Mi abuelo Jorge, él le gustaba, me hacía montar en los caballos. Mi papá tenía un caballo que se llamaba Ratón Miguelito, que lo trajo de Chile. Entonces yo siempre lo veía, lo tocaba porque era mansito. Además tenía otro caballo, Pinocho. Y era tan manso que yo los sábados en la tarde lo montaba. Entonces en ese contacto yo creo que fui empezando a sentir ese amor por los caballos. Y que espero nunca, pero nunca haya un divorcio entre el caballo y yo. Jamás. Desde ahí empecé a sentirme hípico. El caballo no solamente es verlo de lejos, es compartir, es montarlo. Yo lo he vivido de cerca. Por eso que yo quise de niño ser jinete. Yo veía a mis tíos y sentía esa adrenalina. Eso es algo mágico. Y por eso digo, los jinetes, mis respetos. Yo he visto que el caballo siempre es un animal imponente. Es una estructura fuerte. Unos mañosos, unos muy dóciles, pero a mí el caballo me enamoró. Me enamoró por completo el caballo. Yo no sé, será por lo que hay algo ya en la genética. Hay algo en la genética y eso se lleva en la sangre. Eso se lleva en la sangre. Entonces, mi abuelo jinete, mi otro abuelo jinete, mis tíos jinetes, mis dos abuelos también jinetes y entrenadores. Mi papá tuvo sus caballos y siempre de la mano de él me llevaba. No había un domingo que no asistiera a las carreras de caballos hasta el día de hoy, Pedro. Hasta el día de hoy, domingo a domingo, así en las carreras de caballos. Entonces, creciendo con los caballos, creciendo con los primos, creciendo con los tíos, con los amigos, y yo veía. Entonces, yo quería ser jinete, porque me gustaba montar los días sábados, me llevaban de tiro, y era para mí lo máximo. Era una sensación indescriptible. Yo me gradué de bachiller. Yo siempre estaba en mente, pues iba a las carreras. Yo veía siempre a los doctores del hipódromo. Trabajé mucho tiempo en el Camarón. Pero siempre había esa desazón. Había la pieza que le faltaba al rompecabezas. Entonces yo sentía que había traicionado a los caballos. Yo lo sentía. Entonces, en una ocasión, mi papá tenía un caballo con Native, aquí ya en Buijo. Yo ya tenía pasado mis 30 años, entonces vi castrar al caballo, se lo castró. Entonces yo también quería, ya sentía ese amor por la clínica, ya sentía, yo veía a mis tíos inyectar, veía curarlos, y yo también quería hacerlo. Y yo sentía que tenía la capacidad. Y ahí empieza el amor por la veterinaria, que es un matrimonio que tengo con la ciencia veterinaria. La veterinaria y yo hay un matrimonio. Amo mi profesión. Entonces, de esa manera, estoy íntimamente relacionado con los caballos, con el hipismo. Hay momentos que te marcan y estos momentos se vuelven perpetuos porque no los puedes olvidar y permanecen contigo hasta la muerte. Se vuelven perpetuos. Nosotros teníamos esta yegua Afrenta y Afrenta se preñó, fue a Laras, Curicó, y tanto recuerdo que estábamos en la casa aquí y lo llaman a mi papá ingeniero, ya parió la yegua. Entonces nosotros fuimos a ver a Miguelito. Entonces, para nosotros siempre fue algo, ¿no? Los caballos, aunque no son mascotas por la dimensión que tiene el animal, porque si no, yo tuviera aquí un caballo. Yo lo tuviera aquí, así ese es el amor que tengo por los caballos. Entonces Miguelito creció, nació medio choquito, con sus tendones, y pasó el tiempo, se fue curando, se fue sanando, parece que tenía tendones contraídos. Bueno, pasó, creció, lo vimos crecer, el caballo tenía valor agregado. Debutó, por ahí llegó, no fue el mejor caballo,
pero tenía un valor agregado de nosotros, de la familia. Lo vimos ganar, pero para mí hay algo que me marcó cuando él se fractura. Él se fractura y estábamos ya en la pesebrera porque el caballo cae al entrar al derecho. Tuvo una fractura a nivel del húmero, una fractura no expuesta, pero la fractura fue de un hueso muy voluminoso. El caballo, uno tiene el sueño, ¿no? Para operarlo, pero es difícil totalmente por los cuadros. La cirugía puede ser un éxito, pero en sí es el postoperatorio lo que te marca. Entonces, bueno, llevamos al caballo a la pesebrera, había que sacrificarlo, yo con un trago amargo aquí, que no digería, mi papá también. Estaba mi tía, puchica, qué dolor, qué apenado. Entonces el caballo, imagínate, un hueso tan grande, del dolor se cayó. Y habían personas, pues, ¿no? Entonces yo prácticamente con mi corazón en dos partes, ver a tu caballo, a tu niño, a tu compañero. Entonces el doctor me dice, no hay que hacer nada más, pues hay que dormirlo. Entonces, para mí eso me tenía partido. Era ver a Pelusa en dos partes, derecha e izquierda. Y el resto, migajitas. Yo estaba prácticamente, ¿no?, fracturado. Entonces, la parte que yo entendí, que el caballo me habló. Metafóricamente el caballo me habla. Entonces le íbamos a poner la inyección y el caballo estaba echado, y yo le tocaba su frente y le pedía perdón al cholo. Entonces yo ya me retiro y el caballo se levanta, se pone de pie y empieza a relinchar. Era que el caballo me estaba reclamando que le pedía auxilio, que lo salve. Esta es la parte mágica de esta entrevista, porque quizás muchas personas lo han sentido y lo han vivido, la parte humana, y saben que en realidad es así, porque el caballo tiene un sentimiento. Por eso es mágico. El perro es el animal leal, pero el perro, ha habido ataques del perro al ser humano. El caballo nunca ha atacado a nadie. Entonces, por eso yo lo encasillo al caballo como un animal estupendo. Entonces, Miguel, en su escena de dolor, él me llama, se le relincha y me dice, yo lo entendí así, ¿no? Y yo estaba más que partido. Entonces, son las escenas que te marcan. Y como esa fue otra escena también, con otra yegua, Yovanka. Entonces, pero eso no ha sido mella para que ya hasta aquí nomás se retiró de la hípica, porque si tiene más caballos, pasa esto, y por eso no quiero sentir. Eso es la hípica. A eso estamos condicionados. A eso. A los momentos amargos y los momentos de éxito. Yo creo que yo seré hípico hasta el último momento en que viva. Sí, hasta el último momento en que viva. Yo no concibo un día domingo sin carreras de caballos. No concibo. Y veo muchos propietarios. El día de ayer fueron fiestas, pero muchos propietarios estaban ahí. Puede ser que llega el feriado, pero el dueño de caballo está ahí, al pie del cañón. Otras personas se irán, pero yo no concibo la hípica, el hipódromo, si no voy. Así de simple. Yo lo comparto esto. Es algo, ¿cómo te digo? Como aficionado, como mi profesión, como hípico genético, que en su momento un gran amigo del hipódromo de mi padre, y que me honré con su amistad, don Silvio Devoto, que ya no está con nosotros. Él me dijo, Pelusa, tú eres un hípico genético, me dijo. Pelusa, me decía don Silvio. Eres pura sangre, me decía. Y es verdad. Entonces, yo vivo la hípica como aficionado.
como profesional dedicado a tiempo completo a la veterinaria, a tiempo completo, y por mi amor a los caballos. Y yo estaré en la hípica. Yo creo que si está alguien enfermo, así que me lleven al hipódromo, aunque sean sierras, así que me lleven al hipódromo. Y veré las carreras de caballo. Así. Eso es amor por la hípica. Amor indescriptible por la hípica.